Quiero comenzar por destacar la iniciativa de ACDE para contribuir al diálogo y a buscar y encontrar acuerdos entre diferentes partidos. Y nada más adecuado en ese contexto que este homenaje a Enrique, que es alguien que siempre se ha destacado por buscar construir acuerdos y tender puentes y por no levantar muros o cavar grietas entre los compatriotas. Es un gran gusto ser testigo de este homenaje. Un breve diagnóstico. Se viene de un periodo de lucro cesante, de tiempo desaprovechado, cuando el mundo nos jugaba a favor con precios espectaculares para nuestra producción, tasas de interés por el piso y dólar barato. Se pone el énfasis en que se viene de 16 años de crecimiento, y está bien, pero no se dice que a pesar de ello estamos terminando ese periodo con resultados muy malos. Un déficit que apunta al 5% del producto, y que vuelve, por lo tanto, a la deuda insostenible, una tasa de empleo que hay que ir hasta 2007 para encontrar una más baja, una tasa de inversión privada que hay que ir hasta 2004 para ubicar una menor. En la macro tenemos tenemos un país insosteniblemente caro en dólares, una situación fiscal apremiante. Han sido incumplidores seriales de metas de déficit, de metas de inflación, de metas de deuda, de proyecciones de crecimiento. Hay una mala combinación de políticas económicas con sesgo al atraso cambiario. Las actuales autoridades están rendidas ante una endogeneidad del gasto que es cierta, pero que no es tan grande como dicen, pero que sí requiere de dosis de coraje en vez de resignación. Hay además numerosas reformas estructurales pendientes por haberse hecho la plancha creyendo que el viento de cola sería permanente. Vamos a las propuestas. Por lo que sabemos, existe una agenda que tiene amplísima base de consensos en casi toda la oposición e incluso en una parte hoy minoritaria del actual gobierno. Lo primero es poner la casa en orden. El déficit fiscal estructural debe ir al 2,5% del producto de manera inmediata o, ajustado por inflación, no debería superar la mitad de esa cifra. Estas metas deberían ser aún más estrictas si se quisiera tener una inflación menor a la actual y que la deuda comenzara gradualmente a bajar en relación al producto. No dudo que tras una etapa inicial con la meta referida debería irse por un tiempo al equilibrio fiscal. Además, una nueva combinación de políticas debe coadyuvar a una corrección cambiaria real de 20-25%, de modo de volver a los promedios históricos de competitividad, que no hay razones para que hoy no se vuelva a ellos si es que consideramos los cambios en las productividades relativas con terceros países. Cuando se vaya a poner la casa en orden hay que tener cuidado con no querer vender la piel del oso antes de cazarlo. Esto significa que en un programa financiero se puede considerar el efecto de medidas fiscales claramente cuantificables, pero no se puede sumar el presunto efecto de mi buena intención de bajar tales y cuales gastos sin más explicación y sin medidas concretas aprobadas y cuantificables. Pero la situación fiscal será aún más complicada para el próximo gobierno, porque cuando se inicie en marzo ya va a tener dados los aumentos de pasividades y de salarios públicos de todo el año. Las pasividades aumentadas por lo que en este año suban los salarios. Y hay que tener en cuenta que desde el mes de enero en el gobierno central subieron más de 10% los salarios. Y los salarios públicos habrán aumentado el próximo enero en función de la inflación pasada, porque están indexados por ley. Otros rubros también intocables el próximo año son los intereses, obviamente, todos por contrato, y diversas prestaciones como el FONASA. O sea que poco y nada se podrá hacer para corregir el rumbo en el primer año por el lado del gasto, cuando el nuevo gobierno se encuentre con un déficit fiscal del 5% del producto. Por lo que no hay que tener mucha imaginación para inferir lo que ocurrirá. Sí se puede empezar a hacer algo con el gasto desde el segundo año, cuando entre en vigencia la ley del presupuesto, y otras que se puedan aprobar en el primero. En este contexto también luce exagerado pensar en aumentos presupuestales específicos. Quiero ser bien claro en algo. Creo que lo peor que nos puede pasar es tener que volver a recurrir al Fondo Monetario Internacional, por no saber resolver nosotros nuestros propios problemas. Una de las cosas buenas del primer gobierno del Frente Amplio fue haber precancelado las deudas con el fondo y haber dejado esa dependencia nociva a la que solo se entiende que se pueda acudir en situaciones in extremis. Vean si no a la Argentina, donde por no hacer lo que debían, se quedaron sin financiamiento y evitaron el default el año pasado gracias al fondo.
y la agenda del fondo implica malas decisiones fiscales, una meta mal fijada y los peores impuestos para intentar alcanzarla, y malas decisiones monetarias y cambiarias. El fondo nunca ha terminado de entender a las economías bimonetarias como las nuestras y aplica libretos sin reconocer las especificidades de los países y así cuenta con un registro colosal de fracasos. ¿Cuáles son las reformas a las que nosotros apuntamos? 1. Seguridad social, incluyendo la incorporación al régimen general de regímenes especiales y corrección inmediata de las normas legales y administrativas del primer gobierno del Frente Amplio. 2. Gestión presupuestal, que por una vez los jerarcas deban justificar los recursos económicos, humanos y edilicios con que cuentan antes de pedir más presupuesto. Que se aproveche al máximo lo que hay antes de pedir más que no hay. Y que se pueda reducir el presupuesto donde haya excedentes. Viene al caso referir un libro publicado el año pasado por el Banco Interamericano de Desarrollo, titulado Mejor gasto para mejores vidas, cómo América Latina y el Caribe pueden hacer más con menos, donde se estima para Uruguay en 3,7% del producto, 2.200 millones de dólares, el llamado malgasto público, en filtraciones en transferencias, malgasto en compras públicas y malgasto en remuneración a los empleados. 3. Gobernanza de las empresas públicas, con todo lo que han venido trabajando think tanks universitarios, de modo de que haya verdaderas unidades reguladoras independientes y que el proceso de determinación de sus precios sea transparente. Regla fiscal, coincido plenamente con Azucena en que no existe una regla fiscal, pero tiene que hacerse previa desendogeneización del gasto, de modo de limitar el crecimiento del presupuesto en tiempos de crecimiento económico sobrenormal. Un dato, en los 10 años entre 2009 y 2018, la diferencia entre el resultado fiscal con los ingresos ajustados por el ciclo y la meta fiscal de 2,5% del producto acumula casi 10% del producto sin sumar los intereses que se habrían obtenido por invertir esos ahorros. Esto significa que si se hubiera ahorrado los excedentes del viento de cola y de las vacas gordas, hoy se podría estar lidiando con esta coyuntura con municiones en la cartera. 5. Limitación permanente por ley al ingreso de funcionarios públicos y prohibición total en una etapa inicial hasta que se evalúen los recursos existentes y se determinen los excedentes. Otras reformas. 6. En materia laboral, yendo a una modalidad cooperativa en vez de la actual de confrontación, modernizando la legislación para adecuarla a las nuevas formas de trabajar en el siglo XXI, reglamentando el derecho de huelga e impidiendo la ocupación de los lugares de trabajo y los piquetes en sus accesos que no permiten trabajar a quienes desean hacerlo, propiciando que la negociación colectiva permita reconocer la casuística de las diferentes realidades empresariales, legislando en materia de prevención y solución de conflictos y alineando las políticas laboral y educativa. 7. Nueva inserción internacional que permita acceder con nuestras exportaciones a mercados actuales sin pagar aranceles y procurando retomar el liderazgo del Mercosur para hacerlo más abierto, para dejar de ser cautivos de mercado, que es una gran mentira que tengamos mercados cautivos en ellos. Es al revés, somos cautivos de ese mercado. 8. Shock de infraestructura mediante diversas formas de participación privada, ya sea en las PPP o concesiones, en vialidad, ferrocarriles, puertos y transmisión y distribución eléctrica. 9. Enseñanza pública sobre la base de los postulados de DUI 21, que vuelva a ser la fuente de igualdad de oportunidades que fue. 10. En las condiciones de competencia en algunos mercados en particular, en el sector no transable, como recientemente explicó brillantemente Gabriel Odone. 11. Volver a simplificar el sistema tributario, adecuar el sistema de incentivos a la inversión e introducir un tribunal contencioso fiscal que garantice los derechos de los contribuyentes. 12. Y por último, en materia de trabajo, quiero referir acá una iniciativa que fue presentada anoche por el diputado Daniel Peña, aquí presente, que consiste en diseñar políticas activas de impulso al trabajo, por ejemplo, entre otras, mediante la reducción de los aportes patronales focalizada en las empresas más pequeñas, de 1 a 4 trabajadores, financiada con la venta de activos improductivos o innecesarios del Estado, inmuebles, tierras, empresas y otros activos, o sea, sin costo fiscal para el BPS. En definitiva, y con esto termino, la situación a heredar y los desafíos planteados requieren de un liderazgo singular y de un enorme sacrificio político inicial que dé lugar a un cambio de agenda y a un cambio de velocidad. Es obvio que hay cosas que cuesta decir en una campaña electoral, pero no nos confundamos. Aunque no se digan, allí están y habrá que tenerlas en cuenta.
Los economistas profesionales ajenos a la campaña están diciendo cosas muy claras y ellos no tienen compromisos ni asumen riesgos electorales por lo que puedan decir. No tienen que cuidar las palabras que utilizan. Por eso es importante escucharlos. Por pretender ganar unos votos más ahora, se puede estar hipotecando la credibilidad del gobierno cuando esté empezando y es fundamental, por todas las cosas que ustedes están escuchando esta mañana, que el próximo gobierno sea creíble y mantenga la credibilidad. Nuestro país no podría soportar otros 5 años de lucro cesante y mucho menos de retroceso. Es clave que el próximo gobierno sea una síntesis de las cosas buenas de unos y de otros, que todos las han tenido, y que no repita los errores y las omisiones de unos y de otros, que también todos los han tenido. Ni seguir por el mismo camino de los últimos años, ni ir a una restauración de cosas del pasado que deben ser superadas. El péndulo, esta vez, debe ir al medio. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos, para todas. Es un gusto estar acá. Muchas gracias a ACDE por la invitación. Es un gusto estar en este panel de tan distinguidos expositores y especialmente es un honor ser parte de este homenaje a Enrique Iglesias, que fue un pionero de los temas de planificación en los que actualmente nos desempeñamos. Yo, para variar, para hacer algo distinto, me voy a mantener en la lógica de este encuentro, que era un encuentro de buscar puntos de acuerdo, puntos de síntesis, una agenda constructiva y bueno, en todo caso dejaremos para instancias posteriores de intercambio algunas pequeñas puntualizaciones. Voy a plantear 3 temas que me parecen de gran importancia a largo plazo. Son temas de largo plazo, un poco en el marco del homenaje a Enrique. Me parece que está bueno plantear estos temas, pero son temas de largo plazo que requieren acción en el corto plazo. Y por eso lo voy a plantear. Van a ser específicamente 3 temas. El primer tema es un tema bastante conocido, es el cambio demográfico, es un proceso profundo, cultural, que están viviendo todas las sociedades de cierto desarrollo humano. Lo que tienen ahí es la estructura de población de Uruguay a lo largo de todo el siglo XX y lo que va al siglo XXI, la primera pirámide aquella de 1908, ¿no? Cuando había una altísima natalidad y una altísima mortalidad, nacían muchísimos niños, a los 35 años habían muerto la mitad. Eso era básicamente una sociedad tradicional y lo que muestra el paso del siglo y pico desde entonces es que es básicamente el progreso. Y el progreso en términos demográficos va asociado a aumento de la esperanza de vida, se van ensanchando los tramos de edad media de la población y caída de la fecundidad, se va afinando la base de la pirámide. Eso es básicamente lo que estamos. La pregunta es, ¿qué va a pasar a futuro? Nosotros hicimos algunos estudios de la Dirección de Planificación para ver cómo va a ser esa pirámide poblacional en 2050. Estos son 5 de los 8 escenarios que hicimos a partir de variar algunas de las hipótesis, trabajando con expertos. Las hipótesis que definen la estructura de población básicamente es la fecundidad, la esperanza de vida y las migraciones. Fíjense la forma de estas pirámides. Vamos a tener, esto obviamente no son pirámides, vamos a tener una estructura de población donde los tramos de edad más bajos, los niños, van a ser muchos menos que los tramos de edad más avanzados y de hecho cada vez más la parte gorda de la pirámide se va corriendo hacia arriba y va a estar en torno de los 60-65 años. Esa va a ser la estructura poblacional que vamos a tener. Este es un tema bastante conocido. Acá lo que tenemos simplemente algunas consecuencias. El gráfico de arriba es la población total del Uruguay, que en realidad el rango de variación va a ser bastante pequeño. Lo otro que tenemos, el otro gráfico, es el porcentaje de población mayor de 65 años. Actualmente es el 15%. En cualquiera de los escenarios, suponiendo cualquier hipótesis de las que se consideran razonables, eso va a estar entre el 20 y el 25%, probablemente más cerca del 25%. Es decir, vamos a tener una población donde cerca del 25% de la población va a tener más de 65 años. Todos sabemos que esto tiene consecuencias enormes y se ha hablado mucho y es un tema que está en debate en la seguridad social, en la salud, lo que normalmente se menciona. La pregunta es, ¿esto en el mercado de trabajo qué va a implicar? Esto es la tasa de actividad, es decir, la cantidad de gente en los últimos 30 años, la cantidad de gente que trabaja o busca trabajo. Lo que hemos tenido en los últimos 30 años es un aumento sostenido de la tasa de actividad, mucha más gente se ha volcado a trabajar exclusivamente de la mano de las mujeres. Es decir, si miran, lo de arriba es la tasa masculina, que está chata, de hecho ha tenido una pequeña caída, la del medio es la tasa de actividad global, la de abajo es la tasa femenina. Lo que ha pasado en los últimos 30 años es un ingreso masivo de las mujeres al mercado de trabajo, eso ha permitido que la tasa global aumente y más o menos 1/3 del crecimiento de las últimas décadas se explica por esto, porque ha habido más gente dispuesta a trabajar. ¿Qué va a pasar en los próximos años? Bueno, hicimos también el estudio.
y lo que nos da es que partiendo de más o menos un 65% que es actualmente, hay una tendencia muy fuerte a que la tasa de actividad caiga. Y esto es por un fenómeno demográfico. La población se empieza a concentrar cada vez más en los tramos de edad más avanzados, en los cuales la gente se retira, tiene derecho a retirarse. Entonces, lo que va a pasar, ahí, como ven otra vez, son varios escenarios, dependiendo de algunas cosas que pueden pasar. Allí depende del escenario demográfico que tomemos, depende del nivel educativo, que es una cosa muy importante para la participación de las mujeres, y depende de la brecha de género, la diferencia entre hombres y mujeres en la decisión a participar. Lo que vemos, y esto sí es importante, es que la mayoría de los escenarios marcan que va a haber una caída en los próximos 30 años, y más, los escenarios más tendenciales marcan que esa caída va a empezar en el próximo periodo de gobierno. Y esto tiene consecuencias económicas enormes, ustedes se pueden imaginar. Menos gente trabajando, es menos gente generando riqueza, menos gente pagando aportes a la seguridad social, justo cuando en la seguridad social va a haber más gente retirada, menos gente pagando impuestos. Entonces, entendemos que este es un tema de primera importancia y que tomar este tema implica la necesidad de medidas. La principal y lo fundamental es mantener, promover la participación femenina, mantener este aumento en la participación de las mujeres. Y eso tiene algunas condicionantes. Lo principal es la menor participación de las mujeres de manera remunerada va de la mano de una mucho mayor carga de trabajo no remunerado de las mujeres. Es necesario transformar eso, que tiene causas sociales, pero que también el Estado puede incidir. El Sistema Nacional Integrado de Cuidados es una respuesta del Estado para modificar esa situación y para generar condiciones que, entre otras cosas, permitan a las mujeres participar en el mercado de trabajo. Mantener eso creo que es un compromiso, y profundizarlo es un compromiso que deberíamos tomar. A largo plazo la demografía se va a imponer, y a largo plazo de cualquier manera va a caer la tasa de actividad, y la única respuesta sostenible a largo plazo a este tema del cambio demográfico es el aumento de la productividad. La productividad en el largo plazo, si no lo es todo, es casi todo, dicen una frase muy conocida. Lo que tenemos ahí es una descomposición del crecimiento de Uruguay en el último siglo y medio. La parte naranja de las barras es lo que se debe a productividad y la parte azul es lo que se debe a población. Como en todos los países del mundo, en Uruguay cada vez más el crecimiento se debe a productividad. El cuadrito de abajo se los quería marcar porque si uno mira lo que ha pasado en los últimos 15 años, la verdad es que en Uruguay la productividad se ha comportado de manera muy positiva. Esto no es una cosa que se suele decir. En el mundo hay un debate enorme de por qué no aumenta la productividad. La productividad está chata a pesar de la revolución tecnológica. Bueno, en Uruguay hemos tenido un aumento de la productividad del 3,3% los últimos 15 años, y es una cosa bastante extraña a nivel mundial. Esto es productividad aparente. Hay otros estudios más sofisticados de productividad total de factores que también marcan un aumento muy relevante de la productividad. Pero, ¿de qué depende mantener este aumento de la productividad? Bueno, depende del cambio tecnológico, de la incorporación de tecnología, y depende también de la transformación productiva hacia actividades con más posibilidades de aplicación y generación de cambio tecnológico y aplicación de conocimiento. Esa transformación productiva entendemos que es un tema central que hay que mantener. No implica dejar de producir lo que hemos venido produciendo, sino incorporar nuevas actividades que diversifiquen la producción y que generen nuevas oportunidades. Para eso se necesita planificación. Desde OPP se ha hecho un trabajo, entendemos, muy importante, por un lado con un trabajo prospectivo a largo plazo, a partir de una interpretación de la revolución tecnológica en curso y sus dos impulsores fundamentales, que es la digitalización y la bioeconomía, cómo puede afectar a distintas áreas y qué oportunidades y riesgos se generan a distintos complejos productivos. Y por otro lado, desde Transforma Uruguay, la generación de hojas de ruta de corto y mediano plazo, con participación de todos los actores públicos y también de los empresarios privados, que implican políticas sectoriales, estudiar la situación de cada sector en concreto para remover los obstáculos para la mejora de la productividad y de la producción en estos sectores. Entendemos que esto es otra cosa muy importante que se ha hecho y que estaría bueno tener un compromiso de mantener, por supuesto, modificar esto según las opiniones de cada gobierno, pero mantener esta tendencia de pensar a largo plazo y vincularlo con políticas concretas de corto y mediano plazo. El tercer tema que les iba a plantear es un tema de una relevancia fundamental al futuro. Todo el mundo dice, y todos estamos de acuerdo, que lo fundamental para el desarrollo hoy en día es el talento, es la capacidad humana. Bien, veamos qué es lo que pasa con la pobreza infantil. La pobreza infantil, lo que tienen ahí, eso es tomado de UNICEF, la pobreza infantil ha tenido una caída brutal los últimos 15 años, una caída brutal de más del 60% de los niños nacían en situación de pobreza en el año 2004, hoy estamos en el 17%, eso es una cosa muy importante en términos históricos, pero hay cosas para hacer. Si miramos hoy de manera transversal a nivel de los niveles de edad, ¿qué pasa hoy con la pobreza? Según niveles de edad, fíjense, en los menores de 6 años la pobreza es más del 17%,
y eso cae de manera sistemática a medida que nos movemos a tramos de edad más alta. Los mayores de 65 años la pobreza casi no existe. ¿Sí? Esto es una cosa de una relevancia tremenda para el futuro, porque estamos diciendo que casi 1 de cada 5 niños en Uruguay todavía están condenados a nacer en condiciones y a vivir en condiciones de privación, y por tanto no van a poder desarrollar sus capacidades y no van a poder desarrollar su talento. Esto, en términos del desarrollo, es un tema fundamental. Esto que está pasando no es casual. Si miramos cómo se gasta, qué pasa con el gasto público social, vemos que el gasto público social tiene la forma justamente opuesta. Uruguay gasta mucho en los tramos de edad más avanzados y gasta mucho menos en niños y jóvenes. ¿Sí? Entonces, entendemos que acá hay una cuestión fundamental para seguir avanzando. Necesitamos seguir modificando este gasto público social, enfocándolo cada vez más en los niños, que es donde está el centro de la pobreza. El 90% de la situación de pobreza en Uruguay se da en los niños y en los padres de esos niños, que son jóvenes. ¿Sí? Entonces, entendemos que esto es un tema, y ya estoy terminando, debemos aumentar la focalización del gasto público social en la infancia y la juventud. El componente fundamental del aumento del gasto público social en esos tramos de edad, en estos años, ha sido la educación, que ustedes saben que ha tenido un aumento presupuestal enorme, pero también las transferencias a hogares pobres con niños. Esto de las transferencias ha sido una cosa bastante mal trabajada en términos públicos, bastante, en fin, vituperado, digamos. Entendemos que es un tema fundamental poder mantener y profundizar estas transferencias, porque ahí se juega el partido. Muchas gracias. Gracias, Fernando.